Kaixo Arnaldo, naiz duzunean ez zaitezke agerraldiarekin, bale? Bai, Arnaldo, esaten izun nahi duzunean ez zaitezkela agerraldiarekin. ados. Bueno, lehenik eta behin, mila esker konparezentzia honetara agertu zareten komunikabide guztiei. Ezarrunta baldin bada formatoa, aspaldi ohituak gaude halako formatoetan egitera. Eta beraz, mila esker gaurko honetan halako konparezentzia batetara etortzagatik. Gaurko gaia Euskal Herria Bilduren mahai politikoak egindako irakurketaren inguruan adierazpen bat egitea da, planteatu izan duguna zuekin konpartitzea eta gure herriarekin konpartitzea. Gaurko gaia lehenengo momentuan, lehenengo puntuan izan du da datorren ostegunean konbokatua dagoen bilera eta bileraren inguruan eta ingurumarian dauden gaien inguruan hausnarketa bat egitea, eta hori da Euskal Herria Bilduren mahai politikoak egin duena goizean zehar. Eta zentzu horretan hau da konpartitu nahi dugun erreflexioa horren inguruan. Lehenengo erreflexioa, Euskal Herria Bildu lehenengo momentutik, pandemia hau hasi zenetik, krisi sanitario, ekonomiko eta sozial hau hasi zenetik, 3 printzipioi atxikitu zitzaion bere ekinbide politikoa ahalik eta zurrunen eta ahalik eta zorrotzen planteatzeko. Eta printzipioak hauek ziren. Errealitate printzipioa, alde batetik, zientzilarien komunitateak planteatutako kriterioa bigarrenik, eta zentzu arruta hirugarrenik. Beraz, 3 printzipioietatik aztertu genuen egoera berri hori. Eta azterketa honetatik eta printzipio hauei jarraituz, guk argi eta garbi planteatu izan genuen lehenengo momentutik egun egiten dugun bezala, hemen badaukagula osasun krisi bat, oraindik hor dagona, hemen badaukagula arazo ekonomiko eta sozial larri bat, eta badaukagu ere krisi demokratiko bat, horrela esan baldin badaiteke. Natura ez demokratika duen egoera baten aurrean ere bagaudela. Beraz, lehenik eta behin guk bilera horren aurrean berri hori jarraituko dugu planteatzen argi eta garbi bat, lehentasuna osasun publikoa dela. Eta gu zentzu horretan badaukagula plan bat, deseskaladarako plan bat ere, komunitate zientifikoarekin eginda, beraiekiko kontraste etengabean, eta beraz beste egunean lehendakariari eman geniona eta alderdi politikoi egin geniona. Eman geniona baita ere eta beste eragile batzuei eman dioguna. Bigarrenik, arazo ekonomiko eta sozialei aurre egiteko ere badugu plan bat. Eta hori ere partekatu dugu hainbat eragile sozial eta ekonomikoarekin. Eta hirugarrenik, anormalidade demokratikoari aurre egiteko ere argi eta garbi planteatu ditugu neurri ezberdinak. Baina bat besteen gainetik. Gure ustez, errealitate printzipiora atxikituz, argi eta garbi dago badugula gobernu bat 3 probintzietan, minoria parlamentarioan zegoena, provisionala dena, eta ari dena ekinbide politikoan egunero, gehiengo absolutua edukiko balu bezala. Inorekin hitz egin gabe, inorekin ezer kontrastatu gabe, ez da bere sozioekin, gobernu sozioekin ere jakin izan dugunez, eta beraz, termino nepotistetan eta autoritarioan gobernatzen ari dena. Inorekin kontatu gabe, berriro dio. Gauza guzti hauen aurrean, eta datorren bilerari begira, gu konpromisorako agenda bat planteatuko dugu berriz ere mahai horretan eta bilera horretan. Lehenengo izango da osasunari begirako planteamendu garbi eta zehatz bat egitea. Guk badaukagu plan bat, komunitate zientifikoarekin kontrastatutakoa, ezagunak diren zientifikoekin kontrastatutakoa. Eta beraz, egun gaur berriz ere esaten dugu eta bileran esango dugu, ez dagoela beste lehentasunik momentu honetan, ez bada osasun publikoa. Eta beraz, hori da egingo dugun planteamendua. Eta beraz, behar ditugu tresnak hortaz hitz egiteko, hortaz eztabaidatzeko eta akordioak posible baldin badira planteatzeko eta sustatzeko. Bigarrenik, badaukagu plan bat, egungo egoera sozioekonomikotik beste egoera batetara pasatzeko, nun planteatzen ditugun
familiak, pertsonak, langileak, enpresa txikiak, komertzioak, bypass batetarako neurriak hartzea berriz ere berekin bidea hasi arte. Eta horretarako ere bai, zentzu arruntak esaten duen bezala, behar dugu toki bat horretaz hitz egiteko, horretaz eztabaidatzeko eta posible baldin bada akordioak lortzeko. Eta badaukagu ere konpromiso bat demokraziaren aldekoa edo ekinbide demokratikoaren aldekoa. Berriro diogu, gobernu honek errespetatu beharko luke beste hauteskundeak egin arte pasaden hauteskundeetan ateratako emaitza demokratikoa. Eta emaitza horrek esaten duna da gobernu honek ez duela gehiengo parlamentariorik eta beraz ezin duela gobernatu provisionalki baldin bada ere termino horietan. Eta beraz zentzu horretan, esparru demokratikoan, berriz ere hiru gauza esango diogu. Bat, ezin dute gobernatu gehiengo absoluta aukiko balute bezala, printzipio demokratikoari jarraituta konpromiso hori hartu behar dute. Bigarrenik, esparru bat osatu behar da denen artean adostasunak lortzeko, ero desadostasunak lortzeko, baina guk exigitu egingo dugu bizitza demokratikoaren izenean, minorian dagoen gobernu honek behartuta dagola hori eraikitzera, eta ez bakarrik eraikitzera, baizik eta minorian dagoenez besteekiko akordioak lortzera behartuta dagola, eta hori plantatuko diogu baita ere, eta hirugarrenik, esango diogu jende guztiak zentzu arruntari jarraituta planteatzen duna. Hauteskundetaz momentu honetan hitz egitea ez du tokatzen. Eta ez du tokatzen inork ez duelako momentu honetan kezka hauteskundetan, baizik eta zentzu arruntari berriz ere jarraituz, nola da posible esatea egoera oso latz baten aurrean gaudela eta egongo garela, denak amankomunean aurre egin beharko diogula eta herrian sartzea lehia partidista bat. Horrek guretzat ez du ez hanka ez bururik. Ez daudelako baldintza demokratikoak, ez daudelako baldintza sanitarioak eta zentzu arruntak hori ez duelako eskatzen. Gure ustez, momentu honetan, berriro dioz eta azpimarratzen dut, momentu honetan lehentasunak besteak dira. Helduko da momentu hauteskundetaz hitz egiteko. Presari gabe, ez dago arazorik, baina momentu honetan ez dut tokatzen. Decía que hoy la mesa política de Euskal Herria Bildu se ha reunido y lo que quiere es trasladar cuáles son sus reflexiones en torno al momento que nos toca vivir. Y en el primer punto hemos hecho un debate en profundidad sobre la propuesta que ha hecho el Lehendakari de reunión para el próximo jueves para tratar de un único tema, que son las elecciones autonómicas. Bueno, como todos y todas sabéis, Euskal Herria Bildu se ha movido en el día a día de esta situación de excepción en su dinámica política en términos de responsabilidad, atendiendo fundamentalmente a tres criterios. El primer criterio era ajustarnos al principio de realidad. El segundo criterio era, ajustándonos al principio de realidad, seguir las directrices de la comunidad científica. Y el tercer criterio era seguir atendiendo a lo que nosotros denominamos, y todo el mundo denomina, el sentido común. Euskal Herria Bildu dijo desde su inicio que esta era una crisis sanitaria que llevaba aparejadas otras dos crisis, una crisis social y una crisis económica. Y nosotros y nosotras desde el inicio hemos dicho que además de esas dos crisis estábamos viviendo una situación de excepcionalidad en términos de una cierta anormalidad democrática. Primero porque esta pandemia entra de lleno en un contexto en el que no tenemos parlamento porque se han convocado unas elecciones, estamos con las elecciones suspendidas, pero es que además tenemos un gobierno que no atiende al principio de realidad y que en definitiva cree que puede gobernar como si tuviera mayoría absoluta sin ningún tipo de contrapeso a su acción ejecutiva por parte del Parlamento. Esta es la realidad. Y nosotros y nosotras lo que venimos a plantear es que nosotras y nosotros tenemos un plan de desescalamiento del confinamiento que hemos abordado y contrastado con la comunidad científica, con gente importante de la comunidad científica.
nosotras y nosotras tenemos encima de la mesa medidas económicas y sociales para salvar y desescalar el neoliberalismo y salvar a las familias, a las pequeñas empresas, a los trabajadores y a la gente, que también está encima de la mesa. Y nosotras llevamos insistiendo en que para hacer frente a la normalidad democrática tenemos una propuesta concreta que es habilitar espacios donde ese gobierno en minoría esté obligado a hablar, a dialogar, a debatir y a comprometerse con el resto de las fuerzas políticas, sindicales y económicas del país. Todas estas propuestas las tiene el Lehendakari, las tiene María Chivite y las tienen las formaciones políticas, sociales y sindicales del país. Esto es lo que ha hecho Euskal Herria Bildu. Sentido común, criterio de la comunidad científica y principio de realidad. Esto es lo que ha hecho Euskal Herria Bildu. Plan de desescalamiento, plan de medidas económicas y sociales, plan para recuperar el espíritu y la dinámica en términos democráticos de la vida política de este país. Por lo tanto, siendo coherentes con esto, Euskal Herria Bildu va a acudir a esta reunión para decir, en primer lugar, algo que nos parece que forma parte del principio de realidad y del sentido común. No toca ahora hablar de elecciones. No toca. No estamos en esa fase. No toca. Alguien nos podrá decir que las elecciones permitirán habilitar ese Parlamento y ese gobierno que necesitamos. Pero hay una manera mucho más sencilla de habilitar un espacio para el encuentro, el diálogo y el compromiso, que es habilitar la mesa intersectorial que estamos diciendo. Porque ahora el país no necesita entrar en una confrontación partidaria. Ahora el país necesita buscar diálogo y acuerdos si fueran posibles. Ahora la gente no tiene ninguna preocupación en el tema electoral. Tiene preocupación en el tema sanitario y tiene preocupación en su futuro laboral y social. Por lo tanto, primera reflexión que vamos a trasladar en una especie de agenda de compromiso que vamos a plantear en esa reunión. Primera cuestión. Ahora no toca hablar de las elecciones. ¿Qué es lo que toca ahora? Toca hablar de en qué situación nos encontramos en términos sanitarios. Y nosotras y nosotros tenemos encima de la mesa un plan que queremos debatir, sobre el que queremos dialogar, sobre el que queremos acordar. Porque para nosotras y nosotros la prioridad sigue siendo la salud pública. Y como la salud pública es la prioridad, creemos y construyamos el espacio que tanto estamos reclamando para poder abordar entre todos y todas un plan de desescalonamiento que sea con garantías. Segundo lugar, tenemos un plan para habilitar medidas económicas y sociales para hacer frente a los graves problemas que está generando el cierre de buena parte de nuestra actividad económica. La gente no está preocupada por ir a votar, está preocupada por saber qué se va a encontrar el día de mañana cuando vuelva a levantar la persiana de su pequeño comercio, cuando vaya del ERTE al ERE, cuando vaya a su empresa o cuando vaya a su pequeño negocio. Tenemos un plan para habilitar ayudas en términos económicos y sociales para proteger no a las élites económicas, sino a los que menos tienen. De eso también queremos hablar. Y tenemos un plan para que la vida de este país vuelva al principio de realidad democrática y el gobierno de este país, de esta parte del país, entienda, de estos tres territorios, entienda que es un gobierno en minoría, que es un gobierno que tiene que seguir respetando la voluntad democrática expresada en las urnas por los ciudadanos de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, que no le dieron mayoría absoluta. Y está gobernando como si la tuviera. Y por lo tanto, lo que vamos a pedir es que se habilite ese espacio que obligue, entre comillas, en términos democráticos a este gobierno a que todas sus decisiones sean debatidas, discutidas y, en su caso, acordadas con la oposición o con algunas fuerzas de la oposición y, además, con los sindicatos y los empresarios de este país. Esta va a ser la posición que Euskal Herria Bildu, en absoluta coherencia con lo que ha hecho hasta ahora, va a plantear en la próxima reunión con el Lehendakari. Queremos compromisos y queremos compromisos que hagan frente a la crisis sanitaria, que hagan frente a la crisis social y económica y que hagan frente a la normalidad democrática que estamos viviendo. Eskerrik asko, Arnaldo.
Orain galderen txandari erantzungo diogu. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas que nos han hecho llegar los periodistas por vía WhatsApp. Hemen dugu lehenengo galdera, Arnaldo. Egia esan, Euskadi Irratiak bidali digu, baina aurretik ere Diario Baskok antzeko terminoetan bidali digu, orduan euskaraz eta gazteleraz erantzutea eskatzen dizut. Galdera, uztailean hauteskundeak egiteari ezetz esango dio EH Bilduko osteguneko bileran. ¿Va a plantear un no a la celebración de elecciones en julio? EH Bildu en la reunión que se celebrará el jueves. Guk ostegunean esan dut nire interbentzioan planteatuko duguna da ez duela tokatzen momentu honetan hauteskundeaz hitz egitea. Ikusiko dugu aurrerantzean tokatzen duen edo ez, baina momentu honetan ez da nolabait ere lehentasuna herri honetan edo herri honen zati honetan hauteskunde prozesu batetara joatea. Guretzat ez da lehentasuna, guretzat lehentasuna osasuna eta jendearen arazo errealai aurre egitea da. Eta baita ere anormalidade demokratikoa gainditzea. Esparru bat osatuz, denok posible izango dugun gure proposamenak eraman eta posible baldin bada adostea. Guretzat, esfortzu kolektibo bat eskatzen denean lehia partidista erditik sartzea akatsa da, momentu honetan, berriro dio. Guk ez dakagu eta ez dugu edukiko arazorik, etorkizunean berriz ere hauteskundei buruz hitz egitea. Baina momentu honetan ez da tokatzen hauteskundei buruz hitz egitea, hau izango da gure planteamendua. Decía, no está entre las prioridades ni del país ni de la gente hablar de elecciones en estos momentos. Desde nuestro punto de vista, a hoy no se dan condiciones ni democráticas ni sanitarias para hacer frente a un proceso electoral, que nadie sabe ni tan siquiera cómo se desarrollaría. Por lo tanto, nuestra posición va a ser una posición clara. Ahora toca hablar de test, ahora toca hablar de hacer frente al problema sanitario, ahora toca hablar de medidas económicas y sociales que protejan a la gente, que protejan a los comerciantes, a las pequeñas empresas, a los trabajadores, a las familias, y ahora toca hablar de una normalidad democrática que estamos padeciendo desde que se inició la crisis, que es que existe un gobierno en minoría que está actuando como si tuviera mayoría absoluta. Y esto tiene una fácil solución, que solo depende de la voluntad política, y es entender que no se puede estar frente a esta gravísima crisis gobernando en solitario con los tuyos, sin hablar con nadie, sin contrastar nada con nadie. Necesitamos hacer frente a esta crisis, al menos habilitando la posibilidad de que se pueda debatir, se pueda discutir y se pueda acordar medidas en estos tres ámbitos, en el democrático, en el sanitario y en el socioeconómico. Tenemos un par de preguntas que nos ha hecho llegar Radio Euskadi y las vamos a hacer separadas, ¿vale? En un primer momento nos preguntan sobre las declaraciones que ha realizado Josu Erkoreka esta mañana en el TV. Erkoreka afirmaba que si decimos que no a las elecciones en julio, si luego no se pueden hacer tras el verano y se deben volver a posponer si de día, que la responsabilidad no será solo del Lehendakari, que también será de los partidos. ¿Está EH Bildu dispuesta a asumir ese riesgo de que las elecciones se retrasen sin día? Bueno, me parece una reflexión tramposa, ¿no? En el sentido de que, evidentemente, la responsabilidad será de todos aquellos que tomemos parte en un debate y acordemos cuál es la posición común que sale de este debate, ¿no? Lo que no vale es hacer una reflexión en los términos en los que la hace el señor Erkoreka, que parece poco menos que un chantaje, ¿no? Es decir, este es un gobierno que, además de estar en minoría y hacer política como si tuviera mayoría absoluta, sin hablar con nadie, sin hacer contrastes con nadie, además todos los malos datos son culpa de todo el mundo menos de este gobierno. Estamos muy habituados a que esto sea así. Yo le digo una cosa al señor Erkoreka, al gobierno y al Partido Nacionalista Vasco. Es muy sencillo, muy sencillo. Es de sentido común. Es de sentido de responsabilidad. Y es de sentido de compromiso con el país que frente a la que se nos viene encima, en términos sociales, económicos y en términos sanitarios, la lógica invitaría a pensar que no se puede hacer frente a esta situación manteniendo actitudes de anormalidad democrática. A esto se le hace frente habilitando espacios donde todo el mundo que tiene algo que decir en este país, empezando por el principal partido de la oposición en estos tres territorios,
siguiendo por el resto de partidos, agentes sociales, agentes sindicales, agentes económicos, habilitemos un espacio de encuentro en donde podamos debatir las propuestas que sean necesarias durante el tiempo que sea necesario. Porque estamos por una política de concertación en una determinada dirección. No estamos en una política para la confrontación en este sentido. Y las elecciones son habilitar un espacio para la confrontación. Y nosotros nos reunimos de la confrontación. Es más, creemos que debe haber confrontación y habrá confrontación sobre modelos de cómo salir o no de esta crisis. Pero lo que decimos es, no tiene mucho sentido. Es muy fácil de solucionar. Es muy fácil de solucionar. Este gobierno en 3 territorios tiene que entender que está en minoría y no puede gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Y para eso lo que tiene que buscar es acuerdos con el resto de formaciones políticas de esta parte del país. Es tan sencillo como esto. No le vemos el problema. Es cuestión de voluntad política. Pasamos ahora a la segunda pregunta que nos ha hecho llegar Radio Euskadi. Arnaldo, has dicho que ahora no toca hablar de elecciones, decías que habrá tiempo para hablar de elecciones. ¿Son partidarios de aparcar el debate hasta después del verano? ¿Tienen algún planteamiento de cuándo podrían hacerse las elecciones? Es que yo creo que desde el punto de vista sanitario nadie sabe en estos momentos, por ejemplo, si hablamos de las condiciones sanitarias, cuándo serían posibles o cuándo no. Es decir, porque nadie tiene los datos reales de cómo va a evolucionar esta pandemia. Hay quien dice que va a haber rebrotes, que los va a haber en verano, que los va a haber en otoño. Por lo tanto, nosotros no estamos cerrados a hablar de las elecciones. Lo que decimos es que ahora no toca. Oiga, si toca en julio, porque la evolución de la pandemia es absolutamente favorable y todo el mundo entiende que es posible ir a un modelo de este tipo y que dentro del desescalamiento la opción de ir a unas elecciones es posible, pues nosotros encantados de la vida. Nosotros estamos y somos partidarios de las elecciones, nos presentamos a las elecciones, pero creemos que tiene que haber una cierta, primero, garantía sobre la salud pública y, en segundo lugar, una garantía de normalidad social para poder hacer una campaña en condiciones. Entonces, nosotros lo que decimos es, ¿alguien piensa que hoy en el país alguien tiene como prioridad de la gente que vive y trabaja en este país la prioridad electoral? No. Los que tienen una cierta prisa por hacer elecciones tendrán que explicar cuáles son los motivos. Lo que decimos nosotros es, prioridad, salud pública. ¿Cómo hacemos frente a la pandemia? Segunda prioridad, ¿cómo hacemos frente a la crisis económica y social? Tercera prioridad, ¿cómo avanzamos o cómo desarrollamos nuestra actividad política en una situación que nunca nos tocó vivir y que está llena de incógnitas? Pues entendiendo una cosa que desde nuestro punto de vista es de sentido común. Habilitando un espacio donde haya presencia de fuerzas políticas, sindicales, económicas e institucionales que se echen al hombro el país, que discutan, que debatan y hagan propuestas y, si se puede, alcancen acuerdos para salir, primero, de la crisis sanitaria, segundo, de la crisis económica y social. Esta es la propuesta que hacemos. La electoral es la última de nuestras prioridades. Y esto es lo que queremos señalar, que no nos oponemos a hablar de elecciones, en ningún momento ni en ningún caso. Ahora no toca hablar de elecciones, toca hablar de cómo hacemos frente al problema sanitario que tenemos y toca hablar de cómo habilitamos espacios para el diálogo y el debate político democrático y qué medidas económico-sociales tomamos para hacer frente a las necesidades básicas de mucha de nuestra gente, porque este es un gobierno que acaba de habilitar una partida de nada más y nada menos 1.000 millones para el tren de alta velocidad y otras conexiones ferroviarias. ¿Esto quién lo ha discutido? ¿Quién ha decidido que esto es una prioridad? ¿Sobre la base de qué debate? Cuando se han puesto 3 millones y luego 30 para 150.000 autónomos en esta parte del país. De esto es de lo que queremos hablar. Y esto no lo pueden decidir. No lo pueden decidir en solitario. Cuando el Lehendakari le dice a Sánchez que quiere coparticipar y codecidir, se tiene que aplicar el consejo y el cuento. Y por lo tanto, esto es lo que nosotros también exigimos aquí. Creo que no estamos planteando nada que sea extraordinario, estamos planteando algo que es de auténtico sentido común. Y ahí el debate de las elecciones es el último de los debates para Euskal Herria Bildu.
Ricardo Arnaldo, beste galderarik ez daukagu, beraz, amaitutzat emango dugu agerraldi hau. Gracias a todos los que habéis participado. No tenemos ya más preguntas por parte de los medios de comunicación. Damos por finalizada esta rueda de prensa. Eskerrik asko guztioi. Mila esker guztiei. Eta zaindu.